3:10. Dios bendiga a los que nos oyen en casa. Dios bendiga a los que nos oyen en las redes sociales y en casa. Segunda de Pedro 3:10. El día de hoy, el deleite de la sabiduría. ¿Cuántos se quieren deleitar el día de hoy en la sabiduría? Amén, aleluya. Dice Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán ¿qué? Deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Cuando él venga, ¿cómo nos debe de hallar? Sin mancha, irreprensibles en paz. ¿Sí? Sin mancha, diga conmigo, sin mancha, irreprensibles y en paz. Dice la palabra de Dios, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dice, por lo cual, 3:15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es la paciencia de nuestro Señor Dios? Para salvación, ¿sí? Lo que está diciendo es, hermano, vamos a fallar. Somos humanos, somos pecadores, vamos a fallar. Estaba viendo una imagen que decía, santidad no es ser perfecto, sino es que cuando caes no te quedes tirado, te levantes para el Señor. Amén. Entonces, para eso es la paciencia. Gracias, pastora. Para salvación. O sea, sí, nosotros le vamos a fallar al Señor, nosotros le fallamos mucho. Y nosotros no nos damos cuenta cuánto, gracias, pastora, Dios te bendiga. Nosotros no nos damos cuenta cuánto le fallamos al Señor. Pero cuando Dios nos lo muestra, es para que nos demos cuenta y en eso le fallemos menos. No, pues si nos diéramos cuenta de todo lo que le fallamos al Señor, no, pues nos desmayamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios nos va alumbrando, nos va llevando a entender dónde le estamos fallando para que eso lo cambiemos y poco a poquito que nos vayamos purificando y santificando para Él. Amén. Entonces, por eso no nos debemos de sentir mal cuando nos damos cuenta de un pecado o de algo que está mal en nosotros. No nos debemos de sentirnos mal. Ese punto de la libertad de culpa que ya hemos ministrado mucho aquí en esta congregación, lo debemos de tener bien claro. La culpa no sirve. ¿Para qué sirve que yo? Por mi culpa, por mi santa culpa, por eso. Así dice la competencia, ¿verdad? Por eso le andan rogando a otros. ¿Y de qué sirve? De nada sirve. Dios no quiere tener hijos con culpa. Dios quiere tener hijos libres. Amén. Entonces la culpa no sirve, la culpa estorba. Quitar nuestra culpa y limpio nuestro pecado para caminar. Amén. Pero debemos de estar conscientes de eso. La paciencia del Señor es para salvación, no para perder el tiempo. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus... Mire la humildad de Pedro. Mire Pedro, el que se agarraba a trompadas. Pero el que corta el mocha orejas, les decían, antes del mocha orejas ya había un mocha orejas. ¿Sí escuchó hablar del mocha orejas aquí en México? ¿Eh? Pues ya había un mocha orejas en los tiempos de Jesús. Y ese era Pedro, que le cortó la oreja a Malco. A Malco, no a Malco en el del medio, porque luego así se hacen los chismes y luego anda tergiversando la Biblia. No, Pedro no le cortó la oreja a Malco en el del medio. Pedro le cortó la oreja a Malco. Entonces,
Pedro, con esta humildad, con esta revelación, con este amor, está hablando de Pablo y diciendo, lo quiero volver a repetir desde el 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, diga conmigo la sabiduría, que le ha sido dada os ha escrito. O sea, Pablo estaba lleno de ¿qué? De sabiduría. Y por eso escribía, o sea, fue el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Más que nadie, ¿por qué? Porque estaba lleno de sabiduría. Entonces, hermano, esta predicación se llama el deleite de la sabiduría. Entonces Dios quiere que nosotros que nos deleitemos en la sabiduría, y Dios está entregando un deleite en la sabiduría, porque la sabiduría, hermano, yo creo que la sabiduría es una de las cosas más deleitosas que puede haber en el Evangelio. O sea, hay muchas. Me deleito, por ejemplo, tenemos una alabanza que dice, me deleito en alabar, quiero cantar, ¿verdad? Quiero danzar, quiero expresar mi gratitud. Nos podemos deleitar en alabar, en danzar, en dar. Yo no sé usted, yo me deleito en dar, en todos los dones que Dios nos ha dado. En predicar. Yo le dije, yo quiero predicar, yo quiero predicar. Y que me pongo aquí como Trump le había dicho a la pastora que iba a predicar, ¿verdad? Que digo, no, yo quiero predicar. Y ni modo, le voy a hacer como Trump a Maduro. Pero ya la dejamos que predique pues. Nos deleitamos, o sea, hay muchas cosas en que deleitarse en Cristo, muchas, en el mismo Cristo, en el conocimiento de quién es Él, el Hijo de Dios, pero que es Dios mismo, pero en la revelación, hermano, ¿verdad? Lo que es la sabiduría y la revelación son unas cosas tan deleitosas, o sea, que cómo te está llegando aquí la información del cielo, así de, no sé si le ha pasado cuando algo que no entendía y lo entiende, y sus ojitos le hacen como la Halls. O nomás a mí me pasa. Nomás a mí me pasa, a usted también le pasa así, y le hace. Pero me refiero a algo que tú ya te lo sabías. Ya lo sabías, la Biblia dice Juan 3:16, porque de tal manera me dio al mundo, pero que de repente te llega pero que de repente, o sea, ves la palabra de otra manera que no la habías visto, ¿ya? A eso me refiero, ¿sí? Y que le hace, esto quiere decir esto, pero ahorita estoy entendiendo de parte de Dios que esto también quiere decir esto. Eso se le llama la multiforme gracia de Dios. Bueno, ya, para no entretenerme aquí. Hay muchas cosas que son deleitosas. La sabiduría es una de ellas. La sabiduría es una de ellas porque la sabiduría te dice qué hacer cuando tienes necesidad de solucionar un problema. Cuando tú lo solucionas en tus fuerzas, inmediatamente te das cuenta porque, como estábamos hablando el domingo, ya regaste el tepache más de lo que ya estaba, solamente lo embarraste y lo sigues y no sabes ni qué hacer. Y cuando aplicas la palabra de Dios revelada, entendida, te niegas, ¿verdad? Por ejemplo, que dice la palabra de Dios, voy a poner un ejemplo para no hablar tan someramente. Dice la palabra de Dios que es sabio el que deja pasar la ofensa. Y tú aplicas la sabiduría y dices, qué bueno que ya. Apenas, ¿verdad, hermano? No sé sinceramente qué fue lo que pasó, si fue verdad o no. Yo creo que era una estafa. Nos paramos en la primera, para que tengas cuidado, en la primera caseta, pasando Chilpancingo, la primera caseta que venden dulces, ahí que hay baño. Y nos bajamos al baño, ya venía mi esposa con mi hija,
Y sale un tipo, ¿qué? ¿Qué fue? ¿Este? Y yo, ¿qué pasa? ¿Tú te robaste una paleta? Le dije, no, estás mal. Y ya se estaba subiendo la pastora con Samantha. En ese momento arranco mi carro, ¿no? Porque veo que es una estafa. Pienso que es una estafa. Quiero pensar que era una estafa. Quién sabe si era verdad, pero yo la verdad, toda la pinta y la cara pues parecía de estafa. ¿Quién la va a estar haciendo emoción con una paleta? A menos que sea una Magnum. Y agarra este tipejo y le pega a mi carro. Y en otro tiempo yo me enciendo. Me enciendo y me aviento de revés y llego a la caseta y le saco un y le traigo un guardia nacional, que gracias a Dios hay muchos. ¿Sí? O sea, pero no, agarré y dije, es material. Sí, me dolió un poquito, no le voy a decir que no. Y no le voy a decir lo que yo he pasado para dejar de padecer, de que me duelan las cosas materiales. Al carro que era de la pastora, fíjese, pero cuánto era, cuánto lo quería, como si fuera mío, que a mí me dolía como si fuera mío, pero era de la pastora. Le volaron el espejo como 5 veces. Y ese fue el diablo, porque ya dices, 1 pasa, 2 pasa, 3 pasa, 4 pasa, 5 pasa. Pero tantas. O sea, encontraba yo, salía, lo dejamos en la calle y salía de donde vivíamos y ahí estaba el espejo encima del cofre. Una vez me pasaron bien cerquita en la carretera y me lo volaron hasta que yo dejé de sufrir por los carros y por las cosas materiales. Y mire, santo remedio. Dice la palabra de Dios que es mejor que dejar pasar la ofensa. Y sí, ya, mire, ya ve que padece. Ahora también esto me ha ayudado mucho, esto de este problema del estómago me ha ayudado mucho a dejar de hacer corajes. Y yo de por sí, ya Dios me había dado esa sabiduría, esa capacidad de dejar las cosas materiales, hermano, son cosas materiales. Dios nos va a dar más, Dios nos va a recuperar si perdemos algo. Pero aparte, no solamente lo material, sino da coraje que uno baja y les compra, porque ahí yo he comprado dulces, he comprado recuerditos, uno baja al baño, uno va y les deja uno el dinero para que anden permitiendo ese tipo de cosas y da coraje. Pero ya no. Dejas pasar la ofensa. Entonces, eso es un deleite. Eso es un deleite poder vivir la sabiduría que está diciendo Dios. Es sabio el que deja pasar la ofensa. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, como la sabiduría es de Dios, es bien deleitosa. Estaba hablando, ¿verdad? Nuestro apóstol estaba diciendo que definitivamente con nuestros pensamientos no lo vamos a hacer. Estaba hablando de los conceptos, nuestros conceptos muchas veces no coinciden con los de la Biblia y debemos de ajustar nuestros conceptos a los conceptos de Dios, investigar, no quedarnos con nuestros conceptos. Eso estaba diciendo el apóstol, ¿verdad? Porque mis caminos, dice, no son tus caminos, ni mis pensamientos, tus pensamientos, nosotros. Pero el hecho de que no los tengamos no quiere decir que no los busquemos, tenemos que buscar los pensamientos de Dios y los caminos de Dios para poder deleitarnos con Él y deleitarlo a Él. Amén. Aleluya. Entonces, Pablo estaba lleno de esta sabiduría. Dice, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero ya sabemos que verdad que la palabra a veces es difícil de entender, pero lo que no entendemos hoy lo vamos a entender mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque así dice la palabra, así le dijo Jesús a sus discípulos. Lo que no entiendes hoy lo entenderás después. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea que hay unos que tienen sabiduría y otros que son necios, que tuercen la palabra de Dios para su propia conveniencia, ¿verdad? Y para su propia perdición. Pero dice la palabra de Dios, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Díganle al de al lado, hermano, guardémonos. No sea, dice, ¿verdad? Porque debemos de guardarnos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, diga conmigo el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Se da cuenta cómo dice que alguien que está
en la firmeza, alguien que está en la firmeza, puede caer. ¿Por qué? Por andar escuchando, nada más por andar escuchando errores de indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición y que hacen perder a otros. O sea, hermano, la salvación es una cosa bien delicada que el diablo te la quiere robar y Dios te la quiere afirmar. Perdón, pero el diablo te la quiere robar para que nosotros no andemos con chipilonerías. Cuando digo chipilonerías, por ejemplo, con pretextos de la carne, del alma. Ay, ¿para qué? Ay, ni que yo, ay, no quiero ser tan santo, no quiero ser tan perfecto, no quiero exagerar. No es de exagerar, no es de exagerar. Es que la palabra de Dios está diciendo que debemos de llegar sin mancha e irreprensibles y en paz. 3 características de la iglesia que se va a casar con Cristo. O de la que no va a pasar tribulación. Pero yo creo que las cosas no las hacemos por miedo, ¿verdad? Y una canción de Ninoska dice que si no hubiera infierno, si no hubiera infierno, igual te amaría. O sea que nosotros en la iglesia no estamos por miedo. Ay, no, sí, hoy le tengo que echar ganas porque si no voy a pasar la tribulación. Aquí no estamos por miedo, aquí estamos por amor, por enamoramiento, porque queremos embellecernos. Bueno, ya les dije que ustedes son los que se van a casar, yo no. Porque necesitamos, pero me incluyo, necesitamos embellecernos para casarnos con el Señor, ¿verdad? Amén. Yo no sé si eso quedó claro, ese día ya no sé si quedó claro, de veras, abriendo un paréntesis, el por qué el pastor significaba el camello. Hay muchas cosas que los pastores decimos, ya entendieron. ¿Sí se acuerdan que dijimos el domingo? Cristo, Isaac. El padre, Abraham. Abraham mandó a Eliezer, en un camello con joyas y con un montón de cosas para ir a traer a Rebeca con sus familiares, ¿verdad? De su propia familia, ¿verdad? Rebeca representa a la iglesia. Las joyas y todos los adornos con los que lo adornaran, pues significan esto. Sin mancha, irreprensibles, en paz, y significan muchas cosas más de que la iglesia debe de ser adornada, sobre todo cosas espirituales, de las cuales debe de ser adornada para presentarla con Isaac. Y dijimos que el Espíritu Santo representaba a Eliezer. Y que dijimos, y les pregunté, ¿y quién representa al pastor? Y ahorita, ¿quién? El camello. ¿Por qué? Porque él es el que la carga. 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 Él es el que la lleva. Como el amigo del novio, ¿sí? Bueno, cierro ese paréntesis porque ese día se me pasó a aclarar por si acaso no. Seguimos. Entonces esta salvación tan grande, tan preciosa, tan hermosa, no podemos dejársela a cargo al alma. A que hoy siento que tengo que ir a la iglesia, quiero ir. Ay, hoy no siento. No. Agarra tu carne y cálmate. Siente, sí, yo no voy porque no siento. Usted agarra su flojera, su tiriza, su pericia y nos vamos. O sea, pero con el espíritu, ¿verdad? Arrastrando la carne. No podemos dejar a la carne, no podemos dejar que el alma nos controle. Digo, tampoco haga ese, que sí me dolió. Me pasó un poquito la mano, pero dice Pablo que él somete su voluntad y su cuerpo en servidumbre a Cristo, ¿verdad? Entonces es una salvación, o sea que tiene muchos enemigos: el cuerpo, la carne, el alma, el diablo y el mundo. Y el peor de ellos, desafortunadamente, es uno mismo. Su enemigo número uno, su rival, su enemigo, su villano, eso somos nosotros mismos. Tengamos cuidado, no pongamos pretextos, ni de tipo externo, ni de tipo interno. Viera cuánta necesidad hay, cuánta gente estoy viendo, y es para que oremos. Yo le invito a orar por la iglesia. Tantos hermanos que
ya no voy. Porque es que el pastor esto. Yo conozco a su pastor y digo, tiene razón, pues en parte y en parte no. Pues busco otro lado, fui a otro lado y también así. Y es verdad, hermano, que la iglesia no está en su mejor momento, porque ha sido, pues porque esos tiempos son muy peligrosos. Y la iglesia, cuando debería de ser ahorita un refugio para el mundo, pues a veces ahorita no lo está haciendo ni para sus propios hermanos o ovejas, y es triste. Y no podemos negar los errores y defectos que suscitan en la iglesia, pero por eso les decía yo el domingo, ¿verdad? El pastor no dio la vida por ustedes, la dio Cristo. Y nosotros tenemos que seguir. Ahora, hablando de ese punto, ¿verdad? Que no iba yo a predicar eso, pero hablando de ese punto. El camello carga a Rebeca. Pero ¿quién le dio de beber al camello? Rebeca. Entonces, es una simbiosis, ¿verdad? La simbiosis se ve en los animalitos, que unos dependen de una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en el mar, unos insectitos se le pegan al pececito porque el pez les da de comer a los insectitos, estas cosas que se le pegan al pez, o también se da afuera del agua en los animales así, y ellos también le quitan lo malo al animalito que a ellos les da de comer, ¿verdad? Entonces es una simbiosis. No estoy hablando de economía, estoy hablando de que uno también necesita oración, sobre todo oración, hermano, sobre todo oración. Uno también necesita que sea cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque igual, si usted estuviera aquí, sería lo mismo o sería hasta peor. Nosotros no estamos aquí por buenos ni por bonitos. Nosotros estamos aquí por gracia y por misericordia de Dios. Pero somos iguales que ustedes. Entonces, si la iglesia tiene defectos y dificultades, es porque también la misma no se ha hecho cargo de ellos y solamente ha dicho el pastor. Y no ha dicho esto es de todos, ¿verdad? Esto es la obra del Señor. Y así debemos de verlo, tanto ovejas como pastores. Esto no es mío, es del Señor. Y la iglesia, esto no es mío, es del Señor. Si aquí estamos porque hemos atravesado ese tipo de cosas. Porque yo también tuve pastores que estuvieron mal. Y cuando digo mal es muy mal, ¿verdad? Otros que regular. Y este ministerio yo no digo que no. El apóstol Sergio ha de tener sus errores y sus fallas, pero como yo apenas estoy creciendo en la doctrina, pues ni cuenta me doy, ¿verdad? A lo mejor me doy cuenta ya cuando yo nunca me di cuenta. No somos ciegos, hermano, pero aprendemos también a cubrir. Y sinceramente, ¿verdad? Sin exaltar ni enaltecer al ser humano, que Dios me guarde y que Dios me perdone, pero yo creo que Dios nos pone en el mejor lugar. No tenemos que andar buscándole 3 pies al gato, ni andar buscando errores. Debemos de ser gente espiritual que vea lo mejor, no los defectos. Amén. Debemos de cambiar, siempre le estamos viendo el negrito al arroz, ¿verdad? Bueno, pero el punto era entonces, que este es un tiempo, ¿verdad?, donde Dios quiere levantar a la iglesia. Lo ha prometido antes de venir. Y el que escuche su voz
pues se va a retornar, porque este sigue siendo el año del deleite, pero también es el año, perdón, este sigue siendo el año del retorno, como el año pasado, pero también, aparte del retorno, es del deleite. Entonces nosotros seguimos retornando al Señor, porque el Señor viene, y este es el tiempo donde la iglesia que ha sabido manejar esas cosas que ya dijimos, pues se levanta a favor porque hay mucha necesidad. Estaba yo haciendo el comentario de que hay mucha necesidad y que hay mucha gente que se ha dejado de congregar, y yo veo mucha necesidad y lo invito a que ore. Pero para la gloria de Dios, por gracia y por misericordia de Dios, los que estamos aquí nos deleitamos en la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, así que, está diciendo, así que, dice el versículo 17, ¿verdad? Estamos en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos que no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Por qué hay tanto cristiano caído? Por andar viendo y escuchando el error de los inicuos. Se contagia la murmuración, el chisme, lo malo. Si tú no estabas viéndole los defectos al pastor o al hermano o al servidor o al de la alabanza, pero alguien te viene y te hace como la serpiente. ¿Ya viste que ese fruto? ¿Ya viste que no te vas a morir como dijo Dios? ¿Sí? Entonces, si llega alguien y te hace ver lo malo, le vas a ver lo malo. Te van a cambiar los ojos. Por eso nosotros debemos de estar más que firmes. Diga conmigo, más que firmes. Porque los vencedores se van a salvar, pero los más que vencedores se van a ¿qué? A casar con Cristo. Los vencedores se van a salvar, pero en la tribulación. Pero los más que vencedores no van a haber tribulación. Amén. Pues nosotros tenemos que amar la sabiduría y deleitarnos en la sabiduría para no ser arrastrados por el error de los inicuos. Ahora, no es así de que tenemos. Es de que, hermano, la sabiduría es deleitosa, agradable, deliciosa. Solamente necesitamos que Dios nos dé la gracia para disfrutarla, ¿verdad? Y ahí no querer, como una fruta que no quieres dejar de comer. Dígame su fruta preferida, la que le venga a la mente rápido. Yo dije mango. El mango, ¿verdad? El mango, ay, te da coraje cuando se escurre por aquí. Dices, ¿por qué no te escurres para adentro? El juguito del mango, ya es así, un mango bien jugoso. Y me dice, no me importa que me ensucie, ahorita me limpio, me lavo la cara, pero ay, el manguito le sale su juguito bien rico. Ya tiene mucho que no puedo comer mango, ¿verdad? Pero ya Dios me va a dar la gracia pronto. ¿Quién más? Acá también mango, el hermano y yo, como somos mangos, pues nos gusta el mango. ¿Quién más? A ver, ¿qué fruta? La sandía. Ay, la sandía. Cuando está casi para pasarse. Ay. O a Leti le gusta, o hay gente que le gusta con limón y chilito. No, pura así. ¿Verdad? La sandía, ¿cuál más? La piña, la piña no se diga, sobre todo cuando está bien madurita. Ay. Pero le quitamos esas cosas que se caldan. La guayaba. ¿La guayaba? No es cierto. Sí. Con la mano. Solo lo de adentro. La guayaba es deliciosa, pero mi preferida es la rosita. Bueno, ya, seguimos porque si no de por sí no me da tiempo y luego así preguntando. La sabiduría es una cosa, hermano, que nada más necesitamos que Dios nos introduzca para seguirle comiendo. ¿Verdad? No necesitamos tanto esfuerzo, pero sí necesitamos entender que va a llegar el que se deleite en la sabiduría y el que esté firme en esta sabiduría, buscándola diariamente y constantemente. Dice, antes bien crecer en la gracia. Dice el 18, ya quiero acabar con eso porque ni siquiera llevo media hora y no he pasado a donde ya debería de ir. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Diga conmigo, crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Sí? Crecer en la gracia y el conocimiento. Crecer en la gracia y el conocimiento. ¿Por qué? Crecer en la gracia porque la gracia y el conocimiento nos va a llevar a tener sabiduría. La gracia nos va a dar la llave para accesar a que ese entendimiento se convierta en sabiduría. ¿Sí? Ay, las uvas. Saludos a la hermana Alicia. Las uvas. Gracias de Moyotepec, que Dios los bendiga, nos da gusto saludarles, que Dios siga deleitando esa hermosa comunidad y declaramos, ¿verdad? Y desatamos más deleite sobre nuestros hermanos y la iglesia de Moyotepec. Que Dios los bendiga. Y necesitamos crecer. O sea, pero cuando dice crecer es constante, un crecer en gracia y en conocimiento. Y eso nos va a llevar a deleitarnos en la sabiduría. Vámonos rápido, por favor, pues rápido, porque ya me acabé el tiempo. Proverbios 1:22. Solamente recordar rápidamente lo que vimos el domingo, porque vamos a ver el capítulo 2, pero recordar, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Aquí el apóstol estaba hablándonos acerca de que la simpleza y esto pues ya no me va a dar tiempo, yo creo que lo vemos después más así, más escudriñado, ¿verdad? Simpleza, luego están los insensatos o la insensatez, están los burladores, simpleza, burladores e insensatos. Simples, los burladores y los insensatos. Déjenme ver cómo es sensato, ya le voy a poner insensato. No tengo errores de ortografía porque le prometí a mi padre que el alma que ya iba a tener más cuidado con las faltas de ortografía. No, ¿verdad? Simpleza. Simpleza va con Z. Simpleza, burladores, insensatos. Lo puse en chiquito. Esto es el antiatrio. Recordamos que el atrio está dispuesto por ¿verdad? Por los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando encontramos en la palabra de Dios un pasaje que, ¿verdad? Que también son como tres palabras. Normalmente la primera se refiere a los atrios, la segunda se refiere al lugar santo y la tercera se refiere al lugar santísimo como niveles de intimidad en ese versículo o de penetración en esa palabra o en ese conocimiento o en esa sabiduría, o en ese entendimiento, ¿sí? Son niveles de Dios, pero el atrio son niveles de Dios para el bien y el antiatrio, por ejemplo aquí, porque eso lo dijo el apóstol, nomás lo dijo así, el antiatrio, el antilugar santo, el antiatrio, el antiatrio, no, perdón, el antitemplo, que sería el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo, que al contrario del templo, que nos lleva a más, nos lleva a decrecer. A decrecer, hay otra palabra. Gracias, hermana. Ya ves, por eso es importante que vengan todos. El domingo la hermana Rosa me ayudó con un versículo, hasta me sorprendió. Me ayudó, por eso es importante que vengan, ¿verdad? Involución, son niveles de involución. Y esto es para la iglesia, no es para el mundo. El mundo está muerto. ¿Qué le vamos a medir? Problema que esto se da en la iglesia.
el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo. Antiatrio, la simpleza. O sea, es un cristiano que llega y no busca de Dios, no lee su Biblia, no ora, no busca, no crece, se queda como simple. ¿Sí, pastora, quieres decir algo? ¿No? Ah, bueno. Se queda simple, sin conocimiento, pero ahí no se queda la cosa. Que de aquí pasa a después a burlarse y se está burlando de lo que no. Jaja, ay, eso es todo, a todos le ven, ay, ese pastor que dice que, ay, que Abraham es el padre y que el Espíritu Santo es Eliezer y que Rebeca es la novia y que las joyas son cosas espirituales. Y él es el camello. Sí, bien jorobado como Cuauhtémoc. Y empieza, cuando uno lo oye, pues uno lo ve como menso, ahí, burlándose de la palabra de Dios, y nada más dices, ay Dios mío, con este hermano, ya te das cuenta que no ha evolucionado nada. Pero no solamente no ha evolucionado, sino que se convierte en un burlador, pero después de burlador, se convierte en un insensato. Ya no le importa a Dios, ya no le importa nada. La falta de sabiduría nos lleva a involucionar. ¿Sí? Y eso es lo que me faltó. Pues, me faltaron muchas cosas de hablar el domingo, se me fue como agua el tiempo. Ahorita me ha rendido, gracias a Dios. Pero seguimos. Esto solamente quería aclararlo, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo simples amaré la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, ya lo dijimos el domingo. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto, y aquí dice la advertencia que vimos el domingo, que si no hacemos caso a la sabiduría, ella se burlaría de nosotros, ¿verdad? Cuando tengamos necesidad. No me quiero detener ahí porque si no, no voy a llegar al 2. El 1.29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. O sea, dice, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Nosotros tenemos que escoger la sabiduría porque ella nos va a llevar al temor de Jehová y ahorita lo vamos a ver. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino, serán hastiados, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, ¿verdad? El que oyere, ¿qué? El que oyere la palabra de Dios, el que oyere la sabiduría. Vamos con el Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. O sea, es que nosotros no solamente tenemos que recibir la palabra, sino que también guardarla. Porque hay gente que recibe y dice, sí, amén, y se arrepiente hoy. Y mañana dice, bueno, pues otro día me arrepiento, otra vez. Entonces, está que recibiendo, pero no está guardando. Pues tiene que recibir y tiene que guardar. Dice, ¿y cómo va a guardar? La Biblia, mire, así es, usted escudriña la Biblia y la Biblia lo va llevando, nada más que irle mascando cada palabra y lo va llevando de paso a paso. Hijo mío, si recibieres, punto número 1, recibir las palabras. Punto número 2, guardarlas dentro de uno. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dice, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea que uno constantemente debe estar atento. Esto es sabiduría, esto no es sabiduría. Esto es sabiduría, esto no es sabiduría. ¿Cómo sabemos que no es sabiduría y que sí es sabiduría? Simple y sencillamente, porque nosotros ya tenemos ya tenemos un razonamiento, ya tenemos un intelecto, ya tenemos un conocimiento del cual nosotros tenemos que dudar y decir, yo creo que es así, pero la Biblia dirá que es así. Y cuando vamos y vemos que no, ahí es cuando debemos de, ¿sí me estoy explicando? Ahí es cuando debemos de modificar exactamente nuestros conceptos. Decir, yo no me voy a dejar guiar por mi concepto, voy a ver si de verdad el concepto que está en la Biblia coincide con el que yo estoy pensando. Y cuando tú vas y buscas y ves que no, dices, ándale, y yo ya le iba a hacer así.
Como cuando una receta de cocina, de seguro es así. No, pues primero se muele el arroz y luego se pone a cocer. No, primero se ponía a cocer y luego se muele el arroz, ¿no? O dices, no, pues el arroz, por ejemplo, no, pues primero lo hiervo y luego lo sofrío en aceite. ¿Te va a salir el arroz? Pues no, ni siquiera el chino, ¿verdad? Primero se sofríe el arroz y luego se cose en el caldo. Entonces debemos ir a qué? A desconfiar de nuestros conceptos y de nuestra sabiduría, ir a buscar qué es lo que dice la Biblia, no quedarme con lo que yo pienso y creo. Es que mucha gente dice, es que Dios es amor y yo no tengo que conocer nada más y ya. Y de verdad a veces así nos quedamos, en que no buscamos nada de lo que Dios piensa acerca de las cosas, de cómo estamos llevando nuestra vida, de las decisiones que estamos tomando. ¿Eh? Nosotros tenemos que ir a cotejar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo de arreglar este problema con mis padres, con mis hermanos? ¿Cómo debo de arreglar? ¿Cómo dice la Biblia que lo arregle? Para que yo en vez de echarlo a perder, lo arregle verdaderamente. Amén. Entonces dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Cuando dices inclinar tu corazón es constantemente estar inclinando, es siempre. No es de que ahora sí está bien difícil, ahora sí voy a ir a preguntarle a Dios. No, es de siempre. Amén. Si clamares a la inteligencia de la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata, diga conmigo, si como a la plata. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si la escudriñares como a tesoros. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios? Así como, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hoy, ¿cuál es la manera de buscar un tesoro? Hoy hay aparatos. ¿Verdad? Para buscar metales. Pero antes, ¿qué cree que no? Antes, ya ven que había guerras y la gente escondía sus tesoros y los enterraba para que si los mataban, pues por lo menos el enemigo no se quedara con sus pertenencias. Entonces era estar haciendo hoyos en un árbol, en una piedra que estuviera como marcada. Y así como ahora hay gente que conoce, parece ventilador y que anda así buscando tesoros, así también antes no tenían eso y andaban haciendo hoyos. Y la gente andaba desesperada haciendo hoyos por aquí y por allá a ver si encontraba. ¿Sí? Y así. Por eso dice la palabra de Dios, si como a la plata la buscares. O sea, ¿cuántos no se rascaban antes para encontrar plata? ¿Y cuántos hoyos no hacían por andar buscando tesoros? Si así como se dedicaba la gente a buscar oro y plata y tesoros, nosotros así buscáramos la sabiduría. Así que no estuviéramos perdiendo el tiempo en el Tetris, en el Facebook, en el TikTok, ¿verdad? Cada vez lo hacemos menos, pero todavía menos. Y en vez de eso, no nada más es dejar de perder el tiempo en el mundo, sino sumergirnos en buscar de Dios. No es una religión, no es una religiosidad. Dios y la sabiduría es un mar bien inmenso y bien hermoso en el que vale la pena estarse, ¿verdad?, metiendo. Yo no sé de aquí cuántos han tenido alberca, aunque sea de plástico, que te metes diario, en temporada de calor te metes diario. Yo tuve ese privilegio porque mis abuelitos tuvieron, y cuando mi abuelo limpiaba la alberca, pues era de meterte diario. Cuando vas a la playa a descansar, pues es de que te metes diario. Pues así con Dios, cuando algo es deleitoso, uno quiere estar ahí metido y no salir nunca de él. Amén. Entonces, si clamares a la inteligencia, a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderá el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén.
No tengo tiempo ya de explicar, inclusive una vez ya predicamos acerca de eso. El temor de Dios nos va a llevar al conocimiento de Dios. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Pero vienen de qué? Del temor a Dios. El temor a Dios nos lleva a ¿qué? A hallar el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo vimos hace como 3 domingos. Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y a los que lo desprecian, los tiene en muy poco. Entonces, cuando nosotros estamos busca la sabiduría, nos va a llevar a tener temor de Dios. Entonces Dios nos va a poder dar las cosas. Porque no nos vamos a volver locos con ellas, sino que teniendo temor de Dios, vamos a ser buenos administradores. Pero ¿cómo le voy a dar yo un carro a mi hijo si no sabe manejar? Ahora, ya sabe manejar, pero ya tiene 30 años, pero es un imprudente y un inmaduro. ¿Se lo voy a dejar? No. Pero si yo veo que le digo, hijo, respetas los límites de velocidad y no hagas cosas que no, me respeta, le presto el carro, porque es responsable, porque me respeta y me obedece. Toma, aquí están las llaves del carro. Pues lo mismo con Dios. Muchas cosas que no tenemos, porque no tenemos temor de Dios. Pero lo más importante no son las cosas materiales, sino el conocimiento. Dios no le da su conocimiento a cualquiera, porque hasta el conocimiento es peligroso, es arriesgado. Entonces Dios quiere darnos infinidad de cosas, pero no nos las da por lo mismo, ¿verdad? Acabamos con Proverbios 2, 7 al 13. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del justo. Diga conmigo, guarda las veredas del justo. Yo sé que ya está durmiendo, pero ya acabamos. Él guarda las veredas del justo. Ese es el punto donde yo quería llegar. Él guarda las veredas del justo. O sea, solamente la sabiduría te va a hacer que no caigamos en el error de los inicuos. A mí me da cosa haber leído ese de 2 de Pedro 3, ya no me acuerdo cuál era. Aquí lo tengo, lo regreso. No lo busque usted. 2 de Pedro 3. 17. Arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. O sea, mire cómo alguien que está firme puede caer. Alguien que está firme puede caer. ¿Sí? Si no se encuentra, ¿qué? Deleitándose en la sabiduría. Pero la sabiduría es deleitosa, hermanos. Si nosotros nos deleitamos en la sabiduría, Dios nos va a guardar ¿de qué? De caer. Seguimos, Proverbios 2:8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios preserva mi camino. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entre en nuestro corazón y la ciencia fuere ¿qué? Grata, o sea, deleitosa en nuestra alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos por andar sendas tenebrosas. Amén. Hermano, ya terminamos. Quiero decirle, antes de orar, la sabiduría es algo bien deleitoso. Es algo, hermano, que cuando no lo percibes, pero cuando tú decides, o sea, tienes el conocimiento y lo llevas a la práctica,
Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. O sea, llevar a la práctica el conocimiento. Porque tener el conocimiento es igual a saber. Pero eso no forzosamente quiere decir que hagas. Pero ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Que cuando el conocimiento lo llevamos de Dios, lo llevamos a la práctica, eso es sabiduría. Y eso es deleitoso. Saber que reaccionaste de la manera correcta por tu propio bien, y no solamente eso, sino que agradaste a Dios. Te dice el proverbio, perdona la ofensa, perdona a tu hermano. ¿Alguien de aquí ya ha experimentado el perdonar algo grande y sentir esa libertad? Gracias a Dios. Y decir, híjole, de haber salido lo hubiera perdonado desde cuándo. ¿Alguien entiende que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre? O sea, que no es esa persona, sino es la maldad que hay en ella. ¿Sí? No es la persona. Nosotros no tenemos lucha contra nuestros familiares, contra nuestros amigos, ni siquiera contra nuestros enemigos. No es el ser humano, es la maldad que hay dentro de esa persona. Y que además, no solamente la maldad, sino espíritus inteligentes, caídos, que me quieren a mí fastidiar. Y que cuando yo lo caigo en su juego de ellos, me traban a mí, yo trabo a la persona, con lo que estoy hablando de trabar para los que nos ven en Guatemala o en otras partes. Cuando digo trabar es entorpecer. Entorpezco mi vida, entorpezco la de la persona que no estoy perdonando y entorpezco el plan de Dios. Pero cuando perdono, ¿verdad? ¿Y cómo se siente uno? Se siente libre, ligero. Ajá, ¿eh? Sí, con paz, y de decir, híjole, ay, ahí abres los ojos y dices, qué feo sentimiento, qué feo espíritu del diablo, y qué feo es, ahí nos damos cuenta de cómo el diablo nos quiere tener atados y cómo Dios nos quiere tener libres. Pero eso nada más una área. Hay muchas áreas en las que Dios quiere que nosotros crezcamos en sabiduría. Más áreas, para que con el resultado, el fruto, nosotros nos deleitemos y digamos, wow, o sea, la obra de Dios no es que Dios me dé un marido, una esposa, no es que Dios me dé una casa, un carro, la obra de Dios es que yo viva esa libertad, esa paz. Amén, ese crecimiento. Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima predicación. Que Dios bendiga a los que nos ven en las redes sociales, a todos, familiares, amigos, hermanos en Cristo, iglesias, países. Que Dios bendiga a Guatemala, ¿verdad? Que Dios siga levantando a favor su mano poderosa sobre ese pueblo hermoso, trayendo la paz. Y también para mi país y para los países donde usted nos vea y para su localidad. Y que Dios bendiga a todos. Que Dios los bendiga. Amén. Nos despedimos.